Ya está. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. El tema de hoy es continuar con las aplicaciones. Bueno, primero el día tiene que ver con redes neuronales un poquito más avanzadas, pero también llevarlo hacia la aplicación, ahora sí, de datos que son industriales y que son obviamente para aplicaciones de ingeniería, ¿no? Entonces, aquí les tengo una presentación y ya luego pasamos al código para analizarlo. En una versión anterior les habíamos compartido datos de las redes en términos de sus neuronas más básicas, llamadas perceptron, y por ahí les pusimos también un código de perceptron, que es un ejemplo de cómo categoriza números que son pares o impares a su entrenamiento, ¿no? Entonces, esa es la idea de la neurona perceptrón. Pero cuando lo llevamos a cabo para aplicaciones un poquito más complejas, donde obviamente ya estamos hablando de cientos y miles de neuronas, sí vamos a requerir mayor capacidad, básicamente como si fuera un cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro humano pues, también tiene regiones, tiene zonas de activación, y eso es lo que hace precisamente el perceptor multicapa. Entonces, multicapa es la asociación de muchas neuronas en No sé, ay, diferentes... perdón que interrumpa, pero no sé si soy yo Sí, o se escucha como un poco entrecortado de repente ok. la voz. Ok. Sí, voy a comenzar un poquito y ya seguimos. Ha de ser la fusión detrás de forma secundaria de MATLAB, yo Ah, pienso, de mi computadora. ok, No creo que es red porque la red está bien y ok, ustedes están bien también. A ver, entonces, sí, ese es el problema de algunas ejecuciones en segundo plano. Sobre aquí, ya tiene. Y todavía se da un poco la presentación. Voy a quitar video. Bueno, así está cargado. Bueno, creo que sí, entonces ahora sí, ahí podemos editar el video para que solo quede la parte de lo que nos interesa. ok, Ok, sí, entonces, prefiero. ujú. Bien, entonces, perceptrón multicapa tiene su fundamento en muchas perceptrones o diferentes células o neuronas artificiales. Y entonces lo que vamos a hacer es ver cómo es el fundamento de perceptrón multicapa con su propio algoritmo de retropropagación, que no es más que un algoritmo matemático que nos va a ayudar a entender por qué el error, cuando una neurona está aprendiendo, se propaga hacia atrás, hacia sus propias neuronas anteriores, para contribuir a una corrección, pero de forma automática. ¿Ok? Entonces, primero vamos a observar que ahora, en vez de trabajar con una sola neurona, vamos a tener ahora capas. Estas capas van a ser las responsables de cada una de ellas de procesar la información a lo largo del flujo de lo que va recibiendo, se puede decir, de los datos.
La primera capa se llama capa de entrada porque así como la vez pasada, se introducía información que procesarse y que va a pasar por muchas neuronas posteriores, porque ahí se lleva a cabo eh, la multiplicación de pesos por entradas y además se hace pasar por una función de activación que va a regular qué tanta información pasa a la siguiente etapa. Hay una capa llamada capa oculta que no es que no se observe qué es lo que está pasando. Se llama capa oculta porque está de forma intermedia entre la capa de entrada y la capa de salida. Y muchas de las operaciones que suceden allí no es que terminen siendo ocultas hacia nosotros, sino que están habiendo muchos cálculos, muchas correcciones. Entonces, cuando vemos en un momento, en un instante, qué está pasando con los resultados, en el siguiente momento va a cambiar. Y entonces no es algo definitivo, simplemente es una etapa de procesamiento de la información. Y finalmente, se tiene la capa de salida, en donde ahí podemos tener una operación de clasificación o, dependiendo de la aplicación, puede ser también de regresión, es decir, de estimación para modelos estadísticos, modelos de pronóstico también. Dependerá cómo está configurada esta capa de salida. No significa que solamente haya un tipo de capa oculta. Pueden haber dos, tres capas ocultas y esto depende de la potencia o de la complejidad que la red tenga para procesar cierta información. A veces redes muy básicas, aunque sean de muchos o de muchas neuronas o de miles de neuronas, a veces las capas son solamente uno o dos, pero hay otras redes, por ejemplo, que procesan millones de imágenes en tiempo real. Y esto estamos hablando de probablemente unas 500, 800 capas ocultas, todas procesándose en tiempo real. Entonces, de esta manera es como está configurada la red, ¿no? En forma general. Y, y es que originalmente se debe diseñar desde cero, es decir, si ustedes van a cualquier código o cualquier lenguaje de programación, es lógico que se intente desarrollar desde cero toda la programación. Pero existen herramientas precisamente como la que usamos en MATLAB, en donde muchas de estas redes, de diferentes configuraciones, tamaños, tipos, ya están predesarrolladas o preprogramadas. Y eso es bueno porque nos ahorra comenzar. Solo eso que si a veces posiblemente no tenemos la experiencia, podamos cometer algunos errores. Ya con el tiempo, por supuesto, se pueden llegar a desarrollar paso a paso. Eso es algo muy bueno porque si a alguien de ustedes le interesa esta rama, eh, puede hacer mientras avanza con otros temas, puede ir desarrollando códigos cada vez más que sean la base de programación de este tipo de redes, ¿no? Y existen un montón y muchas cantidades de redes diferentes, ¿ok? Pues por eso aquí, dependiendo de cuál va a ser la aplicación, será la configuración de este tipo de redes, ¿ok? Pueden ser para imágenes, pueden ser para procesar audio, puede ser para procesar señales, etcétera. Uno de los principales elementos de esas redes se llama el algoritmo de retropropagación, porque aparte de que tiene su propio fundamento matemático, lo que nos permite es corregir los pesos en función de un error, pero no es cualquier error. Es un error que tiene que propagarse, es decir, tiene que ser llevado hacia neuronas anteriores una vez que ya pasó a la salida y le informe a todas esas neuronas cuál fue su contribución del error, porque no todas las regiones de las neuronas van a cometer el error. A veces el error probablemente sea tan bajo que los pesos de esa región solamente se actualicen de una manera muy pequeña. Pero existen otras regiones de las capas en donde cometieron muchos errores y ahí es donde el ajuste tiene que ser más, se puede decir, enfatizar. Entonces, este algoritmo de Vapor, su fundamento matemático hace precisamente esto. No solamente va a modificar los pesos porque sí, sino que lo va a hacer de forma bien equilibrada. A los que sí tiene que corregir bastante lo va a hacer. Y a los que no, simplemente los deja así. Entonces,
todo parte del error cuadrático medio. En su momento, bueno, en el contenido anterior, vimos que el error que sacaba la red o la neurona era comparar como una diferencia básica entre lo que obteníamos, como la salida obtenida, y una resta con la salida deseada. Entonces, si la diferencia entre ambas salidas era cero, básicamente la neurona no cometía error. Pero como generalmente esto no es así, esta diferencia sí va a ser diferente de cero. Y no solo eso, tiene que haber pasado muchas entradas y cada una de esas entradas lo que va a provocar es diferentes niveles o cantidades de error. Para hacer un promedio, se saca el error medio, cuadrático medio, se eleva al cuadrado estas diferencias y se hace sumatoria de todos esos errores y se tiene un error único. Y entonces ese error único que estamos monitoreando es el que nos va a ayudar para llevarlo atrás. Es decir, cada entrada va a producir un error y se tiene que promediar con todas las entradas a fin de que ese error se le informe a todas las neuronas anteriores. Entonces veamos empezamos a ver estos diagramas interactivos en donde tenemos que tener generalmente en el entrenamiento de las redes un dataset o un conjunto de información que se le llame conjunto de entrenamiento. Cada entrada tiene asociada una salida. Por eso es las redes del tipo supervisado, porque esas redes tienen un objetivo, es decir, no van a ser entrenadas hasta que ese objetivo sea alcanzado con la mayor fidelidad posible. Si nosotros queremos aprender imágenes, entonces las salidas que queremos aprender son exactamente esas imágenes. Y en base a eso va a haber errores, va a haber corrección de pesos, y hasta que el error no se minimice, entonces no hemos terminado el entrenamiento. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos pasar cada entrada, es notorio que van a aparecer, aquí apareció más largo, va a aparecer una información en la salida. No solamente porque la salida, que es la salida obtenida, se va a comparar con la salida deseada, sino que va a provocar un error. Dijimos que si el error es cero, simplemente entonces esa salida eh, está bien, se puede decir, pero falta o es turno también de hacer propagar hacia adelante las otras entradas. A esta terminología de propagar es básicamente hacer las operaciones que vimos, es decir, hacemos sumas ponderadas, aplicamos funciones de activación. Resulta que para la neurona básica vimos que la neurona pasaba por estas conexiones de pesos y simplemente era como una salida única, ¿verdad? Pero ahora cuando pasa a otra neurona, esta neurona se convierte en su entrada para luego hacer pasar nuevamente con otras conexiones y se vuelve a hacer otra suma ponderada. Y si notan, se vuelve a hacer una función de activación para otra salida. Y si hay otra capa, nuevamente lo mismo. Y esta ejecución de forma en cascada hacia adelante se llama propagación de la señal de la red hacia adelante, hasta que finalmente se calcula un error y ese error es el que se produjo por solamente haber pasado una entrada, ¿verdad? En ese contenido que les enviamos, dijimos que hasta que no pasen todas las entradas, entonces no habremos completado una iteración. Entonces, cuando pasan todas las entradas, se considera que la primera iteración ya ha pasado. Generalmente en los códigos se encuentra la iteración cero como la primera, pero ustedes pueden comenzar desde la iteración uno hasta la n iteración, ¿ok? No tiene que ser siempre la iteración cero. Entonces, en cada entrada que va pasando por esta red y sus operaciones, pues existe un error. Entonces, este error necesita ser devuelto hacia atrás. Es decir, ¿cómo le informo que este error lo tuvo, por ejemplo, esta neurona en la capa intermedia o una neurona en la capa anterior? Necesito un algoritmo especializado que me permita darles a conocer cómo fue su error y cuánto fue su error.
para que los pesos se adapten acorde a ese nivel de error. Y eso es propagación hacia atrás. Ok, nosotros hicimos la típica flujo hacia adelante, pero el error cuando regresa, el nombre se llama propagación hacia atrás. Entonces es momento de hacer pasar la segunda entrada, calcular un error y volver a propagarlo hacia atrás. Entonces, hasta que no se completen todas las entradas, dijimos que no se habrán cumplido una primera iteración. Noten, por cada entrada hay una propagación hacia atrás del error. Significa que una vez que pase la entrada, automáticamente se tienen que corregir pesos para que cuando entre la segunda entrada, también esa corrección de pesos sea gracias a esa segunda entrada. Cuando pasan muchas veces en conjunto todas las entradas y vamos aumentando de iteraciones, lo que está haciendo la red es hacer ajuste de pesos, pero en cada vez que se están ajustando, el error, el que es el error medio o cuadrático medio, empieza a disminuir o a decrecer. Entonces, el error empieza a disminuir porque se le está bajando sus equivocaciones a las neuronas y entonces esta minimización del error es donde dijimos la vez pasada, ahí está donde reside el conocimiento de la red. Cuando el error es lo suficientemente bajo, puede hacer que nosotros podamos parar el algoritmo gracias a un nivel de error objetivo que le pongamos, o también gracias al número de iteraciones que podemos poner como máximos, por ejemplo, 100, 200, etcétera. Cualquiera de los dos criterios es válido. Entonces, cuando ya termina esto y el código para, se puede decir que la red ha sido entrenada y los últimos pesos con los cuales eh, adaptó son los pesos óptimos para quedarse y probar la red para casos posteriores. Entonces, si recordamos esta regla de actualización, en ese entonces de perceptrón básico le llamamos simplemente una regla de adaptación, pero su nombre oficial se llama regla delta. Y el regla delta tiene que ver porque en tal se genera un gradiente del error que tiene que minimizarse. Eso es quizás un término más matemático, pero aquí está el concepto del gradiente. Lo habíamos visto aquella vez como un término que nos ayudaba a poder actualizar o cambiar los pesos nuevos. El peso viejo era sumado de forma algebraica. Aquí aparece un menos, pero este menos es nada más por fórmula. Puede ser un más o un menos y puede en realidad alterar este término a todo el peso viejo y convertirlo en un peso nuevo. Entonces, este gradiente en forma matemática tiene su propia expresión, se puede decir, y te vamos a ver a qué se refiere. Entonces, el error, este gradiente del error, empieza a minimizarse y lo que está haciendo en forma matemática es buscar un lugar de mínima energía. No lo veamos desde el término de energía térmica, más bien de energía de forma inercial, en donde el error quiere ser minimizado pero los pesos terminan cambiando su trayectoria. Entonces, este gradiente empieza a fluctuar, empieza a cambiar, cambia de signo y cambia también de magnitud, y a veces se encuentra un valor algo bueno y luego regresa y luego vuelve a ser minimizado. Y solamente cuando el error llega a un mínimo global, entonces decimos que este gradiente del error ha sido minimizado efectivamente. ¿Ok? Entonces, cuando el error es ascendente, es decir, que tenemos un gradiente positivo, lo que hace esta operación matemática es buscar el lado opuesto. ¿Ok? Entonces entiende por sí misma que si estoy subiendo el error, tengo que ir al otro lado para contrarrestar este efecto y seguir bajándolo. Y si el error empieza a bajar, entonces tiene que ir al lado opuesto positivo. Y de esta manera va buscando esta parte mínima de mínimo global, se le llama en matemáticas, hasta que, les decía, las iteraciones sean cumplidas o el error llega a un punto deseado. Entonces, cuando este gradiente
va cambiando en función de los pesos, porque en realidad el error solamente va a cambiar y se va a hacer más pequeño cuando los pesos que producen también estas salidas, que producen errores, cambien. Entonces es como un juego y hay veces que este gradiente nunca se llega a minimizar y solamente está como fluctuando y es como si fuera un bucle infinito. Cuando sucede eso es cuando simplemente la red deja de aprender e intenta memorizarse todo lo que se le dio, pero no es una red correcta en términos de su entrenamiento. Es como si nosotros memorizáramos páginas enteras, pero cuando algo cambia o algo se nos dice para hacer un examen, simplemente ya no entendemos cómo generalizar ese conocimiento. Así que lo mejor es tener un comportamiento que nos permita tener un cambio lo más suave posible, y esto lo hace posible este parámetro llamado alfa, que ya habíamos visto y que era un parámetro que nos permitía saber qué tan grande o qué tan pequeño era la actualización de los pesos. ¿Ok? Pero ahora, de forma vista gráficamente, cómo hace posible que el gradiente vaya más suavemente, este alfa nos permite escaparnos de este bucle infinito y tal vez se tarde más porque el gradiente va a estar minimizándose más despacio, pero es una de las formas efectivas de llegar a un mínimo global. Pero tendrá que ser probado para diferentes valores de alfa cuál debería ser el valor adecuado. Como el valor está entre 0 y 1, podría ser fácil decir, pues pruebo todos, pruebo punto uno, punto 2, punto 5, punto 6. Pero a veces el alfa puede ser muy pequeño, puede ser 0.01, puede ser 1 por 10 a la -5 o a la -6. Entonces el rango de probar alfa se hace muy extenso. No es el único parámetro para poder optimizarlo en la red. Hay otros parámetros que requieren ser sintonizados y ajustados, algunos manualmente, algunos requieren otros algoritmos externos. Pero la idea es esa, encontrar cuál es el valor de alfa adecuado. Cuando el valor de alfa es lo suficientemente pequeño, podemos alcanzar un mínimo que deseamos de forma muy despacio, bueno, muy pequeña el incremento, pero seguro. O podemos tener, perdón, valores de alfa más grandes, pero que esos valores terminen haciendo lo que vimos, ¿no? Como un bucle infinito, en donde salta de un lado para otro. Y aunque tengamos 3000 iteraciones, ahí va a estar. Y esto hace que la red se vuelva muy inestable. ¿Ok? Bien, entonces, la idea es encontrar las alfas que sean idóneas. No es fácil, pero comprobar algunas, podemos ver cómo se comporta la red. En ese perceptrón, en esa neurona que ustedes vieron en este video, eh, valores muy bajos de alfa nos otorgaban muchas fluctuaciones del entrenamiento, si recuerdan. Pero alfas un poquito cercanas a .70, .80, estabilizaban esa neurona. Significa que por ahí estaba la región de las alfas adecuadas. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Bueno, porque el algoritmo de retropropagación busca minimizar el error hasta un punto en donde encuentre el mínimo global, es decir, donde esté la solución que minimice completamente el gradiente. Pero si el alfa es muy pequeña, se puede quedar como tal atascado en mínimos que se llaman mínimos globales o mínimos regionales o locales, porque esos valores locales no son la solución última o global, son soluciones parciales que pueden ayudarte a que la red esté entrenada parcialmente, pero no alcanza el mínimo completo. Es decir, el error puede minimizarse aún más o puede mejorarse aún más. Pero como el alfa fue muy pequeño, se quedó atascado en ciertas zonas. Y cuando el alfa es suficientemente adecuado, puede brincar estos mínimos locales y encontrar el mínimo global. Vean, en esta gráfica, para este alfa muy pequeño, aparentemente esta tasa de aprendizaje logró a llegar a una minimización del error
bastante cercano a cero. Pero ¿qué pasa para el otro caso? También se minimiza a cero, solo que la curva es un poquito más suave y esto describe de que sí se está minimizando el, el error. No solamente es llegar a cero, porque este cero parece ser algo falso, es decir, la red parece como que ya aprendió todo y no ha aprendido completamente todo. Entonces, ese tipo de fenómenos son de las ventajas o de las cosas que se enfrentan las redes y muchas veces caen en estos problemas y las redes tienden a equivocarse. Les decía, hay muchos mínimos locales eh, en las curvas del gradiente. Estas curvas no son propuestas de forma matemática, son las curvas que se encuentra el mismo fenómeno y que se van construyendo con el gradiente precisamente. Entonces, estas curvas son propias del problema, por ejemplo, si son imágenes, si son este reconocimiento de voz. Puede hacer que exista solamente un mínimo global y solo un mínimo local muy suave, pero tal vez en otras aplicaciones puede hacer que hayan muchos mínimos locales que haya que la red se confunda. Entonces, ¿de qué dependerá? De la aplicación y del fenómeno. ¿Por qué se confunde la red? ¿Y por qué suceden estos mínimos locales? Hay problemas que los patrones o las señales no están del todo tan distinguibles con otras clases o categorías. Entonces, es como atorarnos porque estamos confundidos. De hecho, también pasa con nosotros. Si tomamos 10 libros de un tema y ese mismo tema los estudiamos, posiblemente haya un como traslapamiento de conocimiento y digamos, es que este conocimiento o este tema yo lo vi en este libro, pero este otro libro lo contradice o no me lo explica bien y se confunde. Entonces la red también sufre de esto. Cuando la información o el tipo de problema es difícil de reconocer o de aprender, se va a quedar atorado en ciertos mínimos locales. Entonces, siguiendo con un poco el fundamento de estas redes, eh, les decía, una de sus características es tener funciones de activación. Las funciones de activación dijimos que permiten regular la información que está pasando en las diferentes capas y en aquel entonces la función escalor era algo simple, pero esta vez las funciones que son utilizadas para redes más complejas tienen que tener una forma un poco más flexible en el sentido de una curva más no lineal, vaya, porque no todo se puede resolver con ceros y unos. Se tiene que resolver de una manera más flexible y suave, como está aquí. Hay funciones sigmoides que van desde cero y uno en su rango, pero de forma curva, y hay otros que van desde -1 a 1, dependerá del problema de lo que se elija. Una de las características que tiene que tener una función de activación de las redes neuronales es que tenga una derivada y que esa derivada permita ser expresada en términos de la misma función original. Por ejemplo, esta función sigmoide que está aquí es una función típica usada en redes. Dice que su fórmula es 1/1 más e a la menos o exponencial a la lo que les vaya a dar en la suma ponderada. Si ustedes derivan esta ecuación, les va a dar todo este proceso, bueno, aquí aparece la derivada, luego acomodan ciertos términos, aparecen, o más bien se agregan un término que no afecta a la parte anterior, y esto permite que se agrupen mejor el resultado. Y al final, cuando terminamos de derivar esta función, observen qué cosa quedó. Quedó toda esta expresión, ¿no? Pero si ustedes notan, aquí aparece este pedazo, 1/1 más a la menos la suma ponderada, que era originalmente la función sigmoide. Significa que cuando derivan una función de activación, en su derivada tiene que aparecer un componente de la misma función original. Y entonces cuando se logra esto, este tipo de funciones en matemáticas sirve y garantiza que va a poder hacer funcionar a las redes neuronales. Si no cumple esto,
no ayuda a la red neuronal para poder aprender efectivamente. Hay algún colapso. Eso ya se ha descubierto matemáticamente. Entonces, el gradiente del error que dijimos que está aquí eh, puesto con el operador nabla, si lo desarrollamos matemáticamente, es la derivada del error con respecto a la derivada, bueno, o con los cambios que tiene los pesos. Y sí, es lógico. Si los pesos cambian, entonces el error cambia. Pero como derivamos una función de activación, entonces el gradiente puede expresarse con la función de activación que vimos anteriormente junto con su función original. Y esto es más fácil porque ya no trabajaríamos con derivadas tal cual en expresiones complicadas, sino podemos programar esta parte derecha en algoritmos que sean más rápidos porque simplemente van a depender de la salida por la salida deseada con la salida obtenida por el valor de entrada. Y esto es más fácil, algorítmicamente hablando y también en forma de programación. Entonces, si ustedes notan, cuando nosotros tenemos este gradiente ya un poquito más numéricamente hablando fácil y lo adaptamos y lo ponemos a los cambios de peso, pues toda esta expresión va a ir acá, en el gradiente del error que multiplica al alfa y que está sumando al valor viejo de pesos. Vean cómo se desarrolla. Aquí ya no aparecen derivadas raras. Aquí ya aparecen valores que son fáciles son valores numéricos como tal, porque alfa es un valor numérico. W viejo es un valor numérico. El valor de O, es decir, la salida, es un valor numérico. El uno es un valor numérico. La Y también es un valor numérico. La entrada es un valor numérico. Así que nos olvidamos, la formulación matemática ya quedó, nos olvidamos de ella, pero luego a nivel de algoritmo y de programación, todo es numérico. Esa es la parte buena. Bueno, entonces para un peso de la neurona ahí conectada con otra neurona de otra capa, su actualización general es esta fórmula. Algo bastante parecido a lo que veíamos con la neurona perceptrón, con la diferencia de que este delta, y por eso se llama la regla delta, porque aparece un cambio, está dado por esta, esta función que proviene de la derivada del error con respecto al peso. Bueno, entonces un poco de matemáticas, hay bastantes libros, hay incluso tutoriales que explican más a detalle este tipo de algoritmos. Yo creo que vale la pena porque una vez que se entiende, ya no hay que estar regresando demasiado a los fundamentos, simplemente se aplican y tenemos la confianza de que empezamos a dominar un poco más las redes neuronales. Bien, por ejemplo, supongamos que tenemos esta red en donde la neurona 8 que está aquí, tiene que informarle a sus conexiones anteriores cuál fue el error y cómo deben adaptarse. Por ejemplo, la neurona 8 está conectada con la neurona 5 y está conectada con la neurona 6 y 7, además de sus vías, que por cierto, esos líneas continuas son los vías, que sus valores de entrada valen uno, pero sus pesos no valen uno, son diferentes. Entonces, para cada neurona que va a ir a informarle a los demás, se tiene que generar su delta. Este delta que está aquí, le dijimos, proviene de la fórmula que ya derivamos. ¿Cómo es su delta? Dice que tiene que tener la salida 8, lo que produjo en la salida 8, multiplicado por uno menos la salida 8, multiplicado por el término de la salida deseada 8 menos la salida obtenida 8. Sí, ya suena un poco largo, pero les digo, es un número. Al final, este incremento o delta 8 es un valor. Y eso tiene que ver solamente con la neurona 8. Cuando nosotros intentamos adaptar el peso, por ejemplo, que está conectado con el vías, le vamos a llamar 0,8, que es este que está aquí. Necesitamos el peso viejo que originalmente tenía. Si está comenzando la iteración, dijimos que podían comenzarse las redes con valores aleatorios iniciales, no tiene que ser algo calculado. Es más, para redes neuronales en MATLAB, todos los pesos iniciales en la iteración cero comienzan con números aleatorios cualquiera. Entonces, el peso viejo tiene que sumarse con el valor de alfa
puede ser punto uno, punto 2, multiplicado por el delta 8 que aquí ya calculamos, por su entrada, que es el vías. La X0, ¿se acuerdan que es el valor de entrada que tenemos en ese momento? Perdón, no es el vías, es el valor, sí, sí, lo dice aquí X0. Me estoy confundiendo con los valores X1, X2, pero eso es después. Entonces, esta expresión lo que nos permite es actualizar solamente este peso que está entre la neurona 8 y el vías, pero también está conectado la neurona 5, la neurona 6 y la neurona 7. Vean cómo para la neurona 5-8, es decir, la conexión 5-8, tiene el peso 5-8 más alfa, otro es por el incremento delta 8, ese es fijo, perdón, por su entrada 5. Dices, pero no tengo entrada 5, tengo entrada 1, entrada 2 y tengo entrada 0 por aquí. Bueno, la entrada 5 tuvo que haber venido del valor que entró en esta conexión. Y eso sí es conocido si seguimos todo el flujo hacia adelante de cuánto vale. ¿Ok? Aquí es más fácil de observarlo porque va a ser X1. No hay nada antes de la red. Pero a veces en capas intermedias es un poquito más difícil seguir esos valores de X5, X6, X7, pero sí existe. Entonces aquí nos dice donde X5 es la salida de la neurona 5 y que va hacia la 8. ¿Ok? Y así las otras dos conexiones, la neurona 6-8 y la neurona conexión 7-8, también tienen que adaptarse, ¿verdad? Y esto es de esta manera. Cuando hemos cumplido esta parte, es turno también de que la neurona 9 tenga su propia adaptación con su propio vías, porque también tiene su vías, y sus conexiones 5, 6 y 7. Para eso tendremos que calcular una sola vez su delta 9 y utilizarlo para todas sus modificaciones. Les decía, esto se va haciendo solamente cuando apenas comenzó la red con una entrada y se propagó una sola vez y es turno de modificar todos los pesos anteriores, comenzando con las últimas, 8, 9, para atrás. Pero noten, cuando llegamos a la neurona 5, la neurona 5 tiene un cierto conflicto porque dice, ok, yo no estoy en el final ni tampoco estoy en medio, soy una neurona oculta. Y entonces necesito tener una cierta estrategia para que mi delta yo lo calcule como de una manera eficiente, porque en la fórmula Y5, es decir, la salida deseada Y5 no la tengo. Cuando es la salida deseada es porque ya hablamos de las últimas neuronas y las últimas capas, por ejemplo, la neurona 8 y 9, que son las salidas, y las salidas deseadas ahí están, es posible conocer su Y8 y su Y9, pero cuando estás en una capa oculta, no hay una salida deseada Y5, pero no significa que no se pueda resolver o solventar este problema. Entonces, esta parte se reemplaza por esta expresión que está aquí. Entonces, es una variante del delta que nos dice que podemos expresar esta parte como una sumatoria de los pesos por el mismo delta. Y esto es bueno porque así nos evita muchos problemas. Entonces, cuando nosotros tenemos esta neurona 5, también hacemos sus propias correcciones. Vean, la delta 5 ya no es la expresión anterior de, ¿se acuerdan de la salida deseada? Ahora ya está en función de la sumatoria de los pesos que participan 5,8 y peso 5,9 y sus deltas, delta 8, delta 9. Es una adaptación para neuronas intermedias, solamente para neuronas intermedias. Y es posible ahora entonces conocer sus pesos W0 con la conexión 5, el vías con el 5, la neurona 3 con la 5 y la neurona 4 con la 5, porque son las que están conectadas a la neurona 5, ¿verdad? Y se hacen todas las actualizaciones de los pesos, pero falta la neurona 6, falta la neurona 7, y también hay que hacer lo mismo con las otras neuronas, es decir, la 3 y la 4, porque aquí también tienen sus pesos asociados a las entradas originales. Noten, en esta primera ocasión, la entrada original entra como tal, se propaga y se tienen salidas la 8 y la 9, y si ustedes ven, es todo un cálculo hacia atrás con los deltas. El secreto es encontrar los deltas, porque si encontramos los deltas, allí adentro está la información del error, ya lo vimos.
Y de esta manera se actualizan gracias a que hay un error muy grande o muy pequeño en todas las neuronas. ¿Ok? Y esto sucede para diferentes entradas y salidas y tenemos básicamente muchas iteraciones. Creo que aquí faltó poner algo que nos permitiera ver cómo entran todas las entradas y cómo se está actualizando en tiempo real todas las entradas y hacia atrás todo. Y estamos hablando de miles de iteraciones. Así que el backpropagation es un algoritmo bastante poderoso y es el fundamento de las redes neuronales hoy en día. A veces hablamos de deep learning o hablamos de redes convolucionales o incluso hablamos de redes que permiten el reconocimiento en tiempo real de imágenes o de trayectorias, por ejemplo, para carros autónomos. Pero su fundamento están actualizando pesos con backpropagation y otros backpropagation más actualizados, pero la idea es la misma. Están conociendo y aprendiendo del entorno real y minimizando el error para que su salida deseada, es decir, que reconozcan una persona, que reconozcan una señal de tránsito, lo logren con el error mínimo. Y entonces les decía, pueden ustedes entrenar ya ahora realmente un conjunto de imágenes, ya no verlos como pares e impares. Ahora sí podrían entrenar ceros, unos, dos, tres, y dependerá del diseño de configuración y de la potencia que tenga su imagen, bueno, o más bien también su aplicación, es lo que dependerá del tamaño de su red neuronal. A veces les decía, los dígitos que hoy en día vemos, los números, el reconocimiento facial, hace un procesamiento de la imagen, lo transforma en píxeles y luego esos píxeles entran a la red neuronal como si fueran señales y hacen todo eso que vimos en tiempo real para miles y millones de neuronas. Y ese es el poder del que hablábamos de estas redes neuronales, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, que las redes neuronales pueden tener este tipo de configuraciones, pueden tener tal vez 10 neuronas de entrada, de dos capas de salida, o perdón, dos capas de ocultas, una de salida, que todas estas se están propagando hacia atrás en forma automática, en tiempo real, y luego vuelve a pasar otra señal y se vuelven a propagar para volver a corregir el error a fin de que cuando termine todo este asunto tengamos una clasificación en tiempo real. Entonces, si vieras de forma esquemática, la red neuronal nunca para, está actualizando pesos, está cambiando conexiones en términos de fortaleza de los pesos y está teniendo resultados, está monitoreando en tiempo real a modo de que el error empiece a decrecer y es ahí donde la red aprende. ¿Ok? Bien, entonces, esta es en forma, en general, la teoría. Les recomiendo algunas lecturas. Ahorita voy a cargar el código. eh, y la idea es probar todo este tipo de conocimiento. Y sí vale la pena ir con la teoría, pero creo que por lo que hacemos nosotros es ir aplicándolo y al mismo tiempo no perdiendo de vista este, nuestra teoría. Y creo que eso fundamenta muy bien en algunos años ese tipo de manejo de redes, a tal modo de que cuando llegue tal vez un trabajo o un proyecto que ustedes tengan que hacer en base a esto, ya no haya ningún tipo de error a la hora de interpretar, por ejemplo, qué está pasando con las redes a nivel interno, sus salidas, sus entradas, sus funciones. Ustedes pueden diseñar sus propias redes para cualquier tipo de aplicación. Entonces yo pienso que es algo muy valioso allá. Entonces vale la pena seguirlo estudiando, no solamente desde este curso. A ver dónde está aquí. Creo que sí. Ahora sí ya les comparto. Ok. ¿De qué se trata este algoritmo? Vamos a cargar señales de un entorno real, que son señales de vibración de fallas que registran acelerómetros puestos en máquinas, por ejemplo, como motores eléctricos
que sirven, por ejemplo, para transportar bandas, para poder, que están acoplados a bombas hidráulicas, que están acoplados a elevadores hidráulicos. Entonces, generalmente estas máquinas fallan, no en todos sus componentes, pero sí fallan en ciertos elementos rotatorios, por ejemplo, los rodamientos. ¿Qué son los rodamientos? Los rodamientos son elementos que soportan la carga del eje, además de que lo ayudan a girar un poco más suave con su sistema de lubricación. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, darle a entrenar a una red backpropagation, que por cierto ahorita les explico dónde está y cómo está aquí en MATLAB. ¿Y qué cosa va a aprender? Lo que pasa es que estas señales de vibración, bueno, ahorita lo corrijo y te van a aparecer, tienen unas señales, tienen fallas a comparación de otras señales que provienen de rodamientos que están sanos. Entonces, como tal, si nosotros vemos estas vibraciones, son como si fueran electrocardiogramas, son ruidosas, van abajo y para arriba. Y para nosotros, en forma visual, me parece que, a menos que tengamos muchos años tal vez de experiencia, y me parece que no tampoco, porque hay mucha información oculta, no podríamos ver de forma rápida qué está pasando con esas señales. Vean, por ejemplo, en este ejemplo. eh, Estas señales son el registro de diferentes puntos a lo largo de un cierto tiempo muy rápido, pero significativo, de, de la operación de vibración que tiene esos rodamientos. Les decía, estos sensores se acomodan en lugares estratégicos, pueden ser de forma axial o radial, y van a captar, esto, acumulan, hay un sistema de adquisición de datos, se guardan y después se llevan a una computadora para analizarlos, pero de forma visual, la verdad yo veo solo ruido y la verdad no sé ni si es una señal con falla o no. Entonces, es turno de la red neuronal alimentarle con secuencias o con eh, señales de vibración de este tipo. Para que una red neuronal aprenda lo suficientemente bien, hay que darle varias señales que aprenda de forma en familia. Es decir, por ejemplo, si esta señal tú ya sabes que es una falla, entonces dale unas 100 de estas y en sus salidas deseadas dile que pertenece a tal clase. Porque cuando le hagas que se introduzcan otras señales, probablemente estas señales sean diferentes. Y esas señales nos muestren características de otra falla o de otra condición de la máquina. Bien, ¿cómo comenzamos entonces el código? El código aparece con sus típicos comandos en donde limpian el workspace o la ventana de comandos. Lo importante está aquí. Cuando cargamos las señales, la señal signal train o signal strain es un conjunto de información en donde están muchas señales de vibración y están categorizadas. Provienen de rodamientos reales, pero que al mismo tiempo fueron probados para que pudiéramos saber y estudiar este tipo de redes neuronales. Es decir, es todo un experimento de hacer fallar a propósito este tipo de máquinas, bueno, en este caso rodamientos, ¿no? Hay tres clases. Si yo abro, por ejemplo, Signal Trains, aquí está. Ah, por cierto, tuve que cargar una versión un poquito más ligera, 2023, porque tenía problemas con la versión 2025, pero todo esto que ustedes ven aquí es también realizable en la versión 2025. Bueno, si yo abro este conjunto de información, hay tres paquetitos. Son tres clases. La primera es la clase que tiene que ver con un daño en una pista interior. Ahorita les puedo presentar imágenes de un rodamiento. Y esta tiene que ver con otra falla en otra pista, y esta es la parte sana. La tercera es la parte sana. Si yo abro esta parte sana y quiero observar uno de esos paquetitos, por cierto, tiene 234 paquetitos. Si yo elijo uno y lo abro, voy a hacerlo rápido. Yo puedo plotear esto, pero lo voy a hacer rápido aquí. Puedo elegir toda la fila, puedo ir a plots y con tan solo decirle plot.
me va a plotear algo de esta manera. Yo sé, no tiene ejes, hay que ponerle ejes. Ahí en los contenidos que vimos de los lecturas recomendadas aparecen cómo ponerle ejes, nombres a los ejes. No es muy difícil. Y pues, vemos que hay mucho ruido. En realidad no estamos viendo casi nada de si hay falla o no. Pero voy a plotear o a graficar la falla uno o la primera falla, su primer paquetito. Vean, esos impulsos o choques son gracias, bueno, pues son gracias a que como son rodamientos en bola, pasan por una zona que tiene ciertas grietas y en cada vez que pasa, obviamente pasa muy rápido, se libera energía, porque está viendo como si fuera pasando un bache. Y entonces estas energías son captadas en estos acelerómetros. Y entonces esta información sí revela un poquito más que son fallas. De hecho, si tú me muestras entre todos los sanos y las partes falladas, de forma visual, ya no requerimos una red neuronal, pero como en la práctica, los sistemas de monitoreo andan monitoreando tal cual grandes periodos de trabajo y no solo eso, diferentes categorías de posibles fallas, en realidad no vamos a estar nosotros ahí para monitorear, necesitamos un sistema automático y no solo eso, inteligente que nos ayude a saber qué está pasando con la máquina. Bien, voy a graficar la segunda clase. La segunda clase tiene este comportamiento. Vean, se parece bastante a la clase sana. Sí tiene su propia, voy a elegir esta es la clase sana. Sí se parece bastante. Voy a poner aquí rápidamente un figure para que no me reemplace la figura y voy a elegir esta. Es el segundo paquete, ¿verdad? Vamos a ver, voy a ponerle figure 2 y 3. Aquí ya se respetaron las dos. Aquí está la figura uno y aquí está la figura 2. Bueno, la 3. ¿Cuál es la sana? ¿Cuál es la parte? Me parece que grafiqué las dos. Va de nuevo. Permítanme. Tengo que graficar la 3, que es la sana. Aquí está, ahora sí. Ahorita la vemos. Y voy a graficar la 2. Sí, ahí está. La de la izquierda es la sana y la de la derecha es la con falla. Sí tiene algunos picos, pero ese es el problema de las señales que suceden en tiempo real, porque muchas veces su amplitud, es decir, qué tan altos son en el eje Y sus valores, podrían llegar a confundirse con otras que están bien, y entonces suena la alarma, pero no está pasando nada. Por un lado está bien que nos alerten de algo que no existe, pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando se confunde con algo sano y no nos alertan. Estas falsas alarmas sí son más peligrosas. Entonces, de esta manera, ustedes pueden observar los datos que se están leyendo. Y por aquí decimos que hay tres clases. Con este comando numel, mandamos a decir cuántas clases hay. Hay tres, quizá. Y podemos ver, aquí está en la parte de plots, cómo plotear diferentes secuencias. Si pongo 50, obviamente voy a tener la secuencia 50, ¿no? Pero cada una tiene 290, 234. Me puse 50, pero pueden ustedes graficar. Es más, voy a parar el código, voy a volver a correr y voy a poner la clase 2 y la secuencia 100. Corro hasta este punto, se va a pausar aquí con el depurador y me tiene que mostrar la figura de esa secuencia. Bueno, continuamos. Vean, no perdemos tanto el tiempo haciendo otras cosas. Aquí está la imagen. Solo falta poner aquí, les decía, labels. Se puede hacer fácil. Bueno, aquí se puede hacer con un X label.
y le puedo poner muestras. En el eje Y se le pone Y-label, se le puede poner la magnitud que están en los acelerómetros, están en términos de metros sobre segundo al cuadrado o también en unidades de gravedad, la G. Entonces puedo volver a correr y ver hasta ese punto cómo se manifiesta. Ven, es bueno en sus gráficas, en todo lo que hagan, sí tenerle, sí ponerle, ¿no? ¿Qué estamos viendo, no? ¿Por qué esta magnitud? Aquí ya se puede entender un poco mejor, que son 2500 muestras de vibración, puntos, y las magnitudes me hablan de unidades de gravedad, que así se mide la vibración, o los acelerómetros así los miden. Ok, entonces continuamos. La P1 para nosotros aquí mandamos a llamar, aquí no estamos haciendo nada más, estamos eh, mandando a llamar las variables. Esta P1 va a ser nuestro conjunto de entrenamiento. Y por cierto, aquí hay otra lista, se llaman señales de prueba. Con esta se van a entrenar la red y con esta otra se va a probar, ¿no? O a evaluar cuál es el rendimiento de esta red. Y por ahí aparece en un ciclo de clases, pero lo que está haciendo es calcular. Resulta, y cuando tenemos esta imagen, lo voy a volver a correr. Cuando tenemos esta imagen, bueno, de una secuencia, podemos ingresarlo a la red, pero son 2500 puntos. Y no solo eso, hay 290 de estos, 290 de la otra clase y 234 de estas, de la clase SAC. Entonces veamos la clase, no sé, la clase 1, 290 por 2500. Su tamaño de entrada de las redes tendrían que ser de 725.000 puntos o neuronas, y esto es muy grande. Entonces lo que se hace es sacar estadísticas de estas señales. Como cualquier cosa que sacamos de estadísticas, por ejemplo, nosotros en ese sentido tenemos toda esta, se le llaman secuencias o particiones de la señal, tenemos 2500 puntos, podemos sacar una media, podemos sacar una varianza, podemos sacar desviación estándar y podemos sacar otros estadísticos que están disponibles en la teoría. ¿Para qué? Para poder hacer una compactación, porque en vez de manejar 2500 puntos, yo puedo trabajar solamente con un valor, la media. Por ejemplo, no sé, la media yo lo veo por aquí, no sé, tal vez un valor de, no cero, pero sí puede ser un valor de media de punto 2883, por así decirlo. Entonces, ese valor se vuelve un único valor. Lo que estamos haciendo entonces aquí en este ciclo que se está haciendo aquí es calcular la media, la medición estándar. Hay una que se llama kurtosis. La kurtosis nos habla en estadística qué tanto tu señal o tus datos tienen picos. Entonces, si la kurtosis es muy elevada, significa que tienes muchos valores impulsivos o muchos picos. Y esto es una estadística para revelarte que pues tienes algún evento súbito, como en este caso sí existe, ¿no? Entonces lo sacamos, pues, les decía, por cada uno de los paquetitos que hay, tanto para datos sanos como para datos con falla, para cada uno de todos ellos, se obtienen las estadísticas. Para eso sirve este ciclo for, que va desde la línea 27. Bueno, aquí yo le alteré con esta parte. Les vamos a entregar la parte que yo, o en este caso que estamos editando para que no se quede diferente a lo que si no tuviera esta parte, por ejemplo, que no existía en el código. Ok, entonces, em, hasta ahí se va haciendo esto. Voy a poner aquí el end. Ya no me interesa la parte de que se pause aquí. Paro, quito el depurador y vuelvo a comer. Entonces, bueno, la imagen sigue produciéndose. Vean, vamos a ver la parte del F-Train. El nuevo F-Train está aquí. Vean, ¿por qué hay 204 por 234 valores en esta matriz? Bueno, porque, por ejemplo, este valor que está aquí es la media de una de las secuencias.
que les mostré aquí en la imagen. Este otro representa la desviación estándar, este otro representa la kurtosis y este es el valor médico cuadrático, RMS, de esa señal. Vean, entonces la señal completa ya no es visto por 2500 puntos, está visto por esta parte condensada, se puede decir, o compacta, con sus estadísticos. Entonces tiene cuatro estadísticos. Esta señal original tiene cuatro, las guardamos. Esta segunda es otra señal completa de 2500 puntos compactada en sus cuatro estadísticos. ¿Verdad que hay 234? Porque habían 234 señales originales. Aquí están, en la clase sana, claro. Y nosotros tenía que tener 290. Perfecto. Me parece que... sí, sí, ya terminó aquí. Sí. Entonces, les decía, estamos teniendo eh, todas las señales. Bueno, pero ¿qué pasó con las otras? Habíamos 290 y 234. Bueno, lo que pasa es que se van de una vez guardando en un arreglo que se llama P1, porque P1 las va guardando todas. Por ejemplo, dijimos que son las cuatro estadísticas, ¿verdad? Ok. Y cuando llegamos a los 290, aquí está, 290, aquí está. 290 de la primera clase. Termina hasta este punto, pero los otros que son es la unión de las otras clases, los otros 290 y los otros 234. Así que vamos contando. Bueno, aquí ya no lo hizo así, lo hizo todo de forma unida, porque la red así es como va a entrenarse. La red no se entrena por paquetitos, se entrena por todo un lote de información. Aquí están todas las secuencias, 814, que provino de unificar los estadísticos de forma ordenada, claro, ¿no? Así como estaban. ¿Y cuáles creen que sean sus targets o, en este caso, sus salidas deseadas? Las salidas deseadas las vamos a guardar en T1 y esta T1 se llama, ese tipo de guardado, te voy a poner aquí en comentarios, se llama One Hot Encoding. Es un tipo de forma de guardar las salidas deseadas porque vean, si estoy hablando de la clase uno le voy a poner un uno. Lo demás no es de esa clase, cero. Entonces, la clase uno está, que es la clase de falla, la primera, está hasta los primeros 290, ¿no? Hasta ahí debe terminar los unos. Aquí está. Pero cuando comienza el 291 ya pertenece a otra clase. Ahora todos estos están marcados en la fila 2 porque estoy hablando de la clase 2. Y hasta cuando llegue a casi al final, todos estos van a ser de la clase 3. ¿Ok? De aquí hasta el 814. Y los demás están en ceros. Cuando hacemos esto, le estamos diciendo, oye, este primer patrón o este primer punto es la primera secuencia que pertenece a la clase uno. Esta también es de la clase uno. Aquí me parece que podemos ya graficar, vean, hasta aquí. Voy a volver a poner otro plot, porque el siguiente plot que sigue, por cierto, después de preparar todas estas arreglos se llama, aquí ni estamos ni siquiera entrenando ninguna red. Aquí lo que estamos haciendo es preparar nuestros datos que van a entrar a la red y por algunos hay gráficos o ploteos. Eh, hasta la línea, esto yo podemos por aquí. Yo puedo ver otro plot y este plot que creen que sea. Tiene muchos puntitos y tiene colores. Es más, ya se pueden ver las clases. Bueno, resulta que lo que estamos graficando aquí ya no son las secuencias completas, o sea, estas por turno. Esta es una secuencia. Estamos graficando sus estadísticos. Se seleccionó RMS y kurtosis porque es bidimensional. Así que este puntito es una secuencia con su kurtosis y su RMS. Tiene cuatro, ¿no? También tiene desviación estándar, tiene media. No seleccionamos ese por ahora para graficar. Significa entonces que podemos por primera vez aquí en este código observar las clases que hay
de fallas a través de las transformaciones que se hacen de las señales con sus estadísticos y que ahora podemos ver cómo la red va a observar estos patrones. Antes eran imágenes, después vimos que eran algunos números, pero ahora podemos ver que las señales se transforman en patrones o puntos. Así que en la clase 3, perdón, la clase uno, que era la clase que tenía muchos impulsos, ¿se acuerdan? Vean la curtosis. La curtosis es bastante elevada porque tenía impulsos muy grandes. Por tanto, va a ser más fácil diagnosticarla o detectarla con la red. Pero ¿se acuerdan que les decía que la clase 2 y la clase 3 en cierta manera se parecían? Vean, aquí está. Su kurtosis y su RMS están ahí, no todo, pero en esta zona sí se puede observar esta similitud. Entonces, ¿cuál es el reto de las redes? Las redes necesitan alimentarse de patrones. Se pueden alimentar de señales completas como estas, no hay problema. Hay unas redes especializadas que trabajan con secuencias completas, pero tardan más en entrenarse, requieren más recurso computacional, o sea, más RAM, y pues, obviamente tardan más, ¿no? Entonces, y no solo eso, hay que actualizar sus parámetros, y eso tarda cantidades enormes, semanas de entrenamiento. Pero esa es una manera bastante efectiva de entrenar una red neuronal a través de sus estadísticos. Si ustedes ven, está en la parte de, aquí está, después de hacerlo de T1, P1, P2. P2 es para prueba, P1 es para entrenamiento. Vamos a ver aquí, el código permite elegir, aquí están los cuatro estadísticos. Seleccionamos el 3 y el 4, que es kurtosis RMS, pero podemos haber seleccionado la media y la desviación estándar. A ver, la 2. Voy a correr otra vez y puedo jugar con esos diferentes visualizaciones. Vean, ahora vemos dos estadísticos distintos de las mismas clases. Ahora, eso es bueno, porque mientras nosotros nos quedamos con la RMS o la kurtosis, la red va a ver diferentes combinaciones o espacios, porque la red va a poder alimentarse de los cuatro estadísticos. Y tal vez las clases 2 y 3 se confundían usando ciertos estadísticos, pero cuando los combinamos con otros dos, ya es más clara la diferencia, ¿no? La parte que es la clase 3 ya está más, pues obviamente, distante de la clase 2 y sobre todo la clase 3 que tenía una alta kurtosis, porque era muy impulsiva. Pero entonces aquí podemos confirmar que la red es como en esta parte visualmente como nosotros. Puede beneficiarse de tener múltiples entradas. Bien, entonces hasta aquí es donde hemos avanzado con esta gráfica, pero es momento de entrenar la red. Veamos, hay que primero diseñarla. No se refiere a programar desde cero, les vuelvo a decir, pueden ustedes hacer investigación o incluso programar backpropagation, el algoritmo fácilmente les puede llevar 500 líneas. Pero MATLAB dispone de muchas redes y una de sus fuertes es esta, de red neuronal multilayer o multicapa perceptrón con retropropagación. Y lo único que les pide es que ustedes la configuren. Primero, pedimos 30 neuronas ocultas. Pedimos 2000 iteraciones, que aquí le vamos a llamar épocas, porque MATLAB trabaja con esa terminología, pero para nosotros son iteraciones. Es lo mismo. Y decimos que queremos llegar a un error objetivo de 0.0020. O se para por número de iteraciones o se para por el número de error, el valor de error. Eh, Mandamos a llamar una variable, no tiene que ser la palabra net, puede ser otra palabra, pero aquí, como net en inglés es red, la dejamos así. Es más, en los libros que ustedes tienen ahí, eh, que les recomendamos, como el de MATLAB, utiliza mucho esto de net. Este patternnet es el comando que manda llamar todas las subrutinas o todos los comandos relacionados con backpropagation. Aquí está el hecho. Aquí está todo el algoritmo de backpropagation. Y el tipo de backpropagation, este es uno que se llama resiliente. Son diferentes configuraciones donde cambia cómo se maneja el gradiente y cómo se minimiza más efectivamente el gradiente, pero la teoría es la misma. Y les dice que le den el modelo que van a usar y además les piden cuántas neuronas ocultas tiene su neurona. Y con esto están mandando llamar
la red neuronal de MATLAB. Bien, por aquí se le dice las épocas, aquí están las iteraciones, se le llaman épocas, pero son iteraciones. El error, que ya habíamos dicho, pueden haber puesto el valor directamente aquí. No, no es necesario crear otras variables, pero bueno, para verlo de forma diferenciada, se dejó así. Vean las funciones de activación. Hay una en la capa oculta, se llama Tansig, que es una sigmoidal como las que vimos, y una en la capa final que se llama Softmax. Estas sirven para clasificar, son de este tipo. Y el error cuadrático medio, que era lo que habíamos visto del delta, el gradiente. Aquí está el tipo de algoritmo, hay que dárselo en configuración. Existen diferentes formas de entrenamiento. Una de las más simples y bastante efectivas, pero no es la única, es donde al conjunto de entrenamiento, es decir, a este, exclusivamente a este, se le dice que toda la información que tienes en tu conjunto se lo des completa a la red. Es decir, no tienes por qué particionar o guardar otros pedazos. Dásela toda. Entonces, se pone un uno cuando tiene que ver con las relaciones que hay con otros conjuntos pequeñitos. Otros conjuntos pequeñitos se llama validación y de test, porque mientras la red se va entrenando, toma pedazos de ese conjunto y también las va como probando de forma preliminar, se puede decir. Y si ustedes quieren esta configuración, tendrían que partirlo, por ejemplo, así: 75% para entrenamiento, 15% para validación y 15% de test. Esto no reemplaza el hecho de que hay que probarlo con otro conjunto que no va a ver para nada la red durante el proceso de entrenamiento. Si ustedes gustan probarlo, pueden comentar esto y descomentar esta parte. Por cierto, con el clic derecho ustedes dicen un comment y pueden ir comentando y descomentando lo que el código va a tomar como ejecutable. Pero por ahora no lo vamos a probar, vamos a dejar este así. Vean, la red va a empezar a entrenarse cuando mandamos a llamar el comando train. Nos pide la configuración de la red, nos pide el conjunto de entrada, bueno, el conjunto de entrenamiento. Vamos a observar cuánto es P1. P1, les decía, tiene tamaño 4 por 814. Son todos los patrones y son cuatro estadísticos. Significa que la red tiene cuatro neuronas de entrada. Y la salida, T1, que ya habíamos visto con el One Hot Encoding. Aquí está. Las salidas son tres, porque son tres clases. Así que ya podemos ver la configuración de la red. Por aquí me apareció en la sesión cuando lo corrí. Lo voy a volver a correr, pero MATLAB les permite tener este cuadro de entrenamiento que lo hace automático y ahí les da varias cosas muy bonitas por si van a ustedes a hacer reportes, van a hacer tesis, van a hacer algún tipo de informes. Bueno, aquí está. Pueden observar, por ejemplo, cómo les quedó configurada su red. Claro, no es como la que dibujamos o la que presentamos en las presentaciones, pero sí está algo parecido. Tiene cuatro neuronas de entrada, pasa por los pesos, es decir, va a actualizar pesos con sus vías, va a hacer la suma ponderada, lo va a pasar por una función de activación, esa pasa a una capa siguiente que es la de salida, con pesos y vías también, y con una función de activación que es, perdón, suma ponderada y una función de activación que se llama softmax. Y finalmente tenemos una salida de tres neuronas. Entonces tenemos 4, 30 de ocultas y 3. Bastante robusta, tampoco es tan pequeña. Entonces el diagrama se puede observar aquí en este network diagram, en esta ventana de ejecución. Y luego, cuando ustedes terminen el entrenamiento, es momento de probar o evaluar la red entrenada, que está aquí, net, pasando ahora sí los datos que vienen de la prueba, es decir, P2, para ver las salidas a dos y tomar ahora sí las predicciones. Hasta aquí lo voy a parar y voy a darle nuevamente. Ah, no, perdón, perdón, aquí tengo que parar. Ahí está. Bien, la red empieza a entrenarse, pero no es hasta que, bueno,
Aquí, ok, 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 aquí está. Sí, es que no me permite ver aquí esto, pero vean el cuadro que se abrió y separó el entrenamiento por un parámetro que se llama performance. Eh, el performance básicamente es que llegó al valor menor del objetivo que le dijimos de error. Dijimos que el error queríamos hasta punto 0024. Bueno, llegó al punto 0023 que es menor a eso, y entonces dijo, ya llegué. Es más, ni siquiera se terminó de entrenar con 2000 épocas o iteraciones, solo requirió 66. Pero si el entrenamiento hubiera sido más complicado, hubiera requerido más de 2000 épocas y no para por ese tipo de parámetros. Entonces va a parar por época, va a parar por el tiempo, también se le puede decir, ¿sabes qué? Después de 2 minutos, párate. Puede parar por el error, puede parar por el gradiente y puede parar por unas opciones que se llama va- eh, verificaciones de validación o validation checks, que es cuando el error se repite y varias veces y dicen ya se repitió 3, 4 veces para, ¿ok? Y eso tendría que ver un tipo de detenimiento o, bueno, parada de la red. Aquí están otras características. Se utilizó el tipo de entrenamiento TrainRP, el tipo del error, el error cuadrático medio. Y por ejemplo, vamos a ver aquí en performance. Si le doy aquí, ¿se acuerdan del gradiente y de la gráfica? Bueno, tal vez era muy allá bonita y suave, pues aquí está el gradiente del error, y aquí está el error. En términos de las iteraciones, también se puede graficar en términos de los pesos, pero aquí se puede ver las iteraciones y vean, sí se minimizó el error. No se minimizó hasta cero porque le pusimos un objetivo, que es esta línea que está aquí, pero bastante bueno. Vamos a ver qué pasó entonces con todas estas cosas que están aquí. Ok, entonces aquí está. Regreso. Hasta aquí el entrenamiento ha concluido y ya se pasó a calcular las salidas a dos, pero que son del conjunto de prueba. El conjunto de prueba es un poco menor. Si ustedes notan, el P2 tiene, el otro era 814, este tiene 349 porque sus valores son menores en cantidad. No, no necesita ser muy pequeño ni tampoco muy grande, pero generalmente se prueba con ciertas cantidades menores. El conjunto entra en la. Bien, entonces, ¿qué hay aquí en A2? A2 guarda todas las salidas de lo que dijo la red que era. Por ejemplo, para lo que es el P2, este primer patrón, que tiene 4 estadísticos, pertenece a la clase 1. Bueno, aquí lo van a observar en las salidas de la red. ¿Quién tuvo el mayor valor? El más grande. 9.29 por 10 a la menos 119 y 4.41 por 10 a la menos 127. Esto es muy pequeño, casi cero. Así que la salida terminó siendo de la clase 1. Significa que esta predicción, es decir, eh, que la red para estos datos que nunca vio, lo clasifica correctamente como una señal que proviene de la clase 1, así como estaba originalmente. Pero vamos a ver algún error. A ver, todo lo clasifica bien, todo lo clasifica bien, todo lo clasifica bien. Vamos a ver. Vamos a encontrar algún patrón que tal vez no lo haga bien. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí todo bien. Em, sí, para el patrón 117, aquí la clase ya tendría que ser la clase 2 porque originalmente el Signal Test tiene 116, 116 y 117. Entonces el 117 ya es de la clase 2. Vean cómo su valor mayor está aquí, en la casilla 2 o en la fila 2. Significa que la predicción es correcta. Esta se acercó, pero no fue la ganadora. Entonces se clasificó correctamente. Miren esta, el 120. El mayor debió estar en la casilla 2.
pero está en la casilla 3. Aquí sí se equivocó la red y dijo que ese patrón pertenecía a la clase 3 cuando en realidad pertenecía a la clase 2. Bueno, eso que es lo que les estoy diciendo se saca de forma automática, no tiene que ser de forma manual, puede ser de forma automática con este for. Y lo que hace este for es sacar estos máximos que les decía y va guardando dónde estuvieron las predicciones reales. Entonces el predict label 2 que está aquí, no lo he hecho porque no lo he corrido. Ahora sí es momento de correrlo todo. Aquí está la red, ya se entrenó. Ok, veamos dónde está predict label 2. Son todas las predicciones que les decía. Para la clase uno no hubo un problema. ¿Se acuerdan que la clase uno es bien fácil de detectar? La clase roja. Pero la clase 2 muestra algunos errores con la clase 3. Aquí es la clase 3 y es errónea. Aquí es errónea. Este es erróneo. Todo esto se guarda. Aquí están los máximos que se hicieron la predicción. Y eso es muy útil porque cuando se cotejan con los valores reales del label 2, que son las verdaderas labels de la clase, para la clase de prueba, aquí están, que son los originales. Se manda a llamar algo que se llama matriz de confusión. La matriz de confusión nos permite encontrar cuál es, a dónde se van a llamar más bien, a dónde se van a agrupar los que sí se diagnosticaron o sí se clasificaron correctamente y los que no. Entonces se vuelve una matriz de 3 por 3. A ver, que voy a abrir aquí, P2 antes. Lo voy a volver a correr. Quiero ver la matriz P2 pura. Aquí está la matriz P2. Vean, esta es la parte, todas las filas son la parte real, y estas son las predicciones. Para la clase uno se diagnosticaron los 116 correctamente. Ninguno se fue a la clase 2 o la clase 3. La diagonal principal nos habla de la clase original. Se debió haber diagnosticado como la clase 2, pero 46 se fueron a la clase uno y 11 se fueron a la clase 3. Y la clase 3 estuvo bien diagnosticada, los 117 patrones. Entonces, si tomamos un promedio de un buen reconocimiento, la red, al hacer sacamos la diagonal principal y sacamos una media de esta diagonal principal, no sin antes normalizar la matriz de confusión entre el número total de patrones que hay en cada clase, 116, 116, 117, vamos a poder sacar una métrica de qué tan bien o de qué tan efectiva fue la red clasificando. Y esta métrica es la métrica que finalmente nos interesa, porque para todos esos patrones de P2, me dice que tengo un 83%, un poquito más, de buen reconocimiento. Claro, no es 100%, pero es bastante alto. Significa que una red como ese tipo tiene 83% de buena confiabilidad de acertar a una clase, sea sana o con fallas. Cuando las clases suben por su complejidad, son más ruidosas o incluso intersectan en una zona, esta métrica tiende a bajar, pero puede ser por varios factores. Una mala entrenamiento, puede ser que los datos de entrenamiento no estén del todo limpios o no estén del todo representativos de la clase, etcétera. Entonces, ustedes en este código pueden jugar, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo subo a 60 el número de neuronas? ¿Será que va a cambiar? ¿Esto va a bajar? ¿Va a aumentar? ¿Va a subir? Pues el número de neuronas eh, aparentemente puede subir la capacidad, pero no necesariamente. En este caso sí lo hizo. Vean, tuvo 93% de reconocimiento. Significa que con tan solo hacer un poquito más fuerte y robusta la red con 60 neuronas ocultas, puedo subir la capacidad de procesamiento de la red. ¿Ok? Entonces, de esta manera, estamos probando una red de retropropagación usando los fundamentos que ya conocimos ahorita en la teoría, ¿no? Y les decía, esto solamente es una intro. Ustedes pueden ir a diferentes videos, hay bastantes tutoriales. Hay universidades que ya tienen bastantes convenios, cooperaciones, por ejemplo.
Si en algún momento ustedes quieren cooperar con algunas personas que trabajan en estas áreas, ya las tienen, los reciben, hacen estancias y todo ese tipo de cosas ya se hace, y son ustedes también invitados para que crezcan en su conocimiento de redes neuronales. Entonces, no sé si tienen alguna duda, yo sé que se extendió un poco la sesión, pero creo que era necesaria ahí expandir con esta explicación, ¿no? ¿Algún comentario, alguna duda que tengan? Ninguna, doctor. Gracias. Perfecto, Rodrigo. Excelente. Entonces les hacemos llegar el código y el video, ¿no? Donde les explica todo este aspecto y ustedes pueden entrenar y hacer pruebas con sus códigos. Una recomendación, sigan los videos porque al final, cuando lleguemos a la semana 6 van a estar también ya ustedes avanzados en esos temas, pero para ganar puntos extras, se les va a pedir una pequeña actividad, algún reporte, utilizando ya sus conocimientos de redes. No es obligatorio, pero sería muy bueno que ustedes cerraran ahí con broche de oro con estos puntos extras, ¿no? Bien, entonces por eso terminamos la sesión. Si ya no hay ningún comentario o duda, les agradezco por su tiempo y su atención. Gracias, Vicky, por todo. Sí, con gusto. Muchas Perfecto, entonces nos gracias, vemos en otra doctor. ocasión. Igualmente, cuídense. Estamos viendo. Gracias, Gracias. hasta luego. Buenas